Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bonito es alabar al Señor juntos, con esas voces, esos cánticos y esos instrumentos sonando hermosos. Es para mí un privilegio el estar nuevamente ante ustedes predicando la palabra de Dios. Y me lleno de gozo porque estamos todos aquí reunidos con el único propósito de adorar al Señor. Mis hermanos, ¿vieron el título que nuestro hermano Arturo nos hizo? O sea, dice un matrimonio sano y salen el símbolo de dos anillos entrelazados. Parece una invitación de boda, sí, pero una invitación de boda totalmente distinta a la que vemos normalmente nosotros, porque esta invitación de boda es con Dios. Y Él mismo nos enseña a cómo debemos vivir un matrimonio sano. ¿Y dónde lo vemos? Pues en su palabra. Esta carta, vamos a entrar un poco en contexto. Esta carta, porque el diseño que vimos ahí que dice un matrimonio sano, dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7. Ahí nos habla cuáles son los pasos a seguir o cuál es la clave para poder vivir un matrimonio sano. Parece difícil, ¿verdad? Porque en este contexto que estamos hoy en día, vemos todo lo contrario a lo que es un matrimonio sano, porque vemos lo que normalmente es concubinato, que nada, estamos tú y yo ahí, le tenemos miedo al matrimonio, tenemos 10 años viviendo juntos, tenemos 3 hijos, pero ¿no te vas a casar? No, me da miedo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué te da miedo si ya tienes 3 hijos, tienes 10 años de casado? ¿A qué temes? No, porque vienen problemas. Ah, vienen problemas. ¿Por qué sabes que vienen problemas? No, bueno, porque no, eso es delante de Dios y todo. Ah, ok. O sea, ya por allí vemos cómo se va tornando la cosa. Aquí en Primera de Pedro, si pueden buscar en sus Biblias, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 7. Esta carta de Pedro va dirigida a los expatriados de unas provincias, es decir, a unos extranjeros que estaban en esas provincias, o sea, no estaban en su país, estaban como extranjeros en otro país, y Pedro les manda una carta de cómo deben ser su vida cristiana, o sea, cómo es que deben de vivir. Y en tantos consejos que él estaba hablando, también tocó el tema que es muy conocido por todos, que es el matrimonio. Y aquí vamos a leer qué es lo que él les dice o qué es lo que él les enseña a través de Cristo, cómo es vivir un matrimonio sano. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 7. Leo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a ir leyendo, mis hermanos, esta carta que tiene mucha tela que cortar y vamos a irnos deteniendo poco a poco. Leo. Como primer punto vemos que dice, esposas estén sujetas a sus esposos. Hoy en día
la palabra sujeta, lamentablemente algunas mujeres, no digo todas, pero tienden a confundirla con la palabra sometimiento o someterse, que es lo contrario a la palabra sujeción. La palabra sometimiento es hacer la voluntad de otra persona por la fuerza. O sea, no es que tú lo quieras hacer porque te nace, sino porque te sientes forzada a hacer esa voluntad de esa otra persona sin ningún tipo de reconocimiento, sino simplemente porque sí. La palabra sujeción, que es lo que la Biblia nos está hablando, es que de aquí me agarro, de aquí me sostengo, de aquí me voy a agarrar. El sujeto en la Biblia, la palabra estar sujeta en la Biblia a sus esposos, es que ella pueda tener una seguridad y una confianza en que van a haber problemas, van a haber circunstancias, pero ella tiene de dónde agarrarse, tiene de dónde sujetarse, tiene de dónde decir, aquí estoy segura. Y esto me hace recordar varias películas que vemos también nosotros cuando hay un robo en una casa y está papá, mamá y los hijos. Me da risa porque siempre papá sale adelante y la esposa se queda con sus hijos en el cuarto y tiene el apoyo de su esposo, ella aquí. Todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien. O sea, ella está ahí apoyada en él y se siente segura porque tiene a su esposo que la representa. Porque la palabra sujeción tenemos que ver que el esposo es quien va a estar representando allá a su esposa. ¿Verdad? Pero ¿por qué la esposa se debe sujetar a su esposo? Aparte de que es agradable a Dios, el mismo Dios manda así. Y aquí en 1 de Pedro 1 nos da una razón por qué la esposa debe sujetar a su esposo. Seguimos en el verso 1. Para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es decir, sin decir nada, por tu actitud, por tu conducta, por tu testimonio, por cómo tú eres, es que él va a creer. ¿Cómo es esto? No entiendo. Ya va, explícamelo mejor. Miren, los esposos el matrimonio es una relación en la cual ni siquiera la madre nuestra nos conoce tanto como nos conocen nuestros esposos, nos conocen nuestras esposas. Ellos saben todo acerca de nosotros, absolutamente todo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cómo nos vestimos, cómo nos bañamos. Incluso hay unas que nos visten a nosotros, ya tienen nuestra ropa lista, o mira, esto no me gusta. Nos conocemos muy bien, ¿verdad? Ahora bien, si nos conocemos muy bien, tenemos un matrimonio que tenemos 10 años de casado, y resulta y acontece que después de 10 años de casado, la esposa cree en Jesucristo. Su conducta y todo cambia. Y el esposo enseguida lo nota. Paso aquí. La esposa cree. ¿Y cuáles son las primeras reacciones del hombre? Comienza a insultarla, a decirle cosas que no le agradan. Por ejemplo, eso es una fiebre tuya, eso se te va a pasar. Ahora esa gente, ahora que cristiana te lavó el cerebro, Dios mío. Tú vas a ver que nos vamos a reír de esto después, y que cristiana ahora. No te digo yo, pues. Después de 10 años de casada, ahora quiere ser cristiana. Pero la esposa va a actuar de manera sujeta y no le va a responder de la misma manera como él está hablando, sino normal. No pasó nada. Orando. Y esto me trae a recuerdos, pues, que cuando estábamos en el CCMI, mi esposa y yo estábamos ya casados, obviamente, y muchos matrimonios, muchos pastores querían darnos consejos porque éramos un matrimonio muy joven. Y nosotros siempre estábamos prestos a escucharlos, siempre a cosechar lo bueno y poder recibir consejos. Y de varias conversaciones con varios pastores que tuvimos, un pastor se nos acercó y viene y nos dice: oye, qué fino que están aquí, broma, que vinieron así juntos. Y hablamos muchísimos temas. Y uno de esos temas que tocamos, obviamente, fue el matrimonio. Tocando el tema del matrimonio, él nos contaba y nos decía que él, cuando se molestaba con su esposa, le decía cosas hirientes o hacía cosas que a la esposa no le agradaba.
y la esposa no le respondía de la misma manera, no le decía lo mismo, sino que guardaba silencio y era como raro, pues, y él se quedaba así como que, epa, hice algo mal. Algo hice, no sé qué hice, pero hice algo mal. Después de eso, él se cuestionaba e iba a su esposa y le decía, perdóname que y sé que hice algo mal, no estuvo bien lo que hice y broma. Y la esposa simplemente miró hacia arriba y dijo, gracias Dios. Estaba orando por eso. Cuando él vio esa actitud de su esposa, él se quedó como que, ¿qué pasó aquí? O sea, el respaldo que él vio que aparte de ser su esposa es hija de Dios y que su respaldo es Dios y que ella tiene su escudo que es la oración. Y en oración y en su respaldo Dios la va a exaltar, a halagar, porque ella esperó confiada en él. Entonces, yo veo esta conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Es una conducta totalmente distinta a lo que vemos normalmente en los matrimonios. Vemos totalmente lo contrario. Y luego de estas palabras con el pastor, él nos decía, no, y una vez también fuimos de luna de miel cuando nos recién casamos, y yo siempre vivía solo. O sea, yo nada que ver con una mujer ni nada, siempre vivía solo, siempre mi comida solo y todo solo. Y nada, estaba en el apartamento de la playa y bajé a la playa y vi que estaba un heladero vendiendo helados y me comí compré un helado y yo voy lo más sabroso con mi helado, paso a la calle, subo al apartamento, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, chévere. Y estoy comiendo mi helado y ella viene y me dice, ¿y el mío? Y él se quedó así como que, ajá, sí amor, ya no eres tú solo, ya somos dos. O sea, son dos helados, ¿qué pasó con el mío? Y él se quedó, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿Dónde está su helado? Él siempre decía, yo siempre vivía solo, siempre era todo yo. Ahora paso a ser que somos uno solo, o sea, somos dos, pero ahora somos uno solo. ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos sigue diciendo que aunque nuestros maridos, aunque la Biblia dice que las mujeres que a sus maridos deben estar sujetas, también hay un testimonio que yo nunca creí, que siempre me decían y yo no entendía qué era lo que sucedía aquí, que habían esposos que creían por la conducta de sus esposas. Y siempre me decían eso. Y yo antes de ser cristiano, yo no decía, no, o sea, es demasiado imposible pues creer eso. Pero sí pasa. Y me dieron un testimonio unos tíos de Michelle, que si me lo dicen de cerca, yo no lo creo, pero Dios hace como Él quiere. Fue que estos practicaban la santería. Es un mundo totalmente opuesto. Y Michelle, una niña de 10 años, siempre iba para la casa de sus tíos, a la casa de sus abuelos, a visitarlos en vacaciones. Y Michelle, conociendo de Cristo, ella les llevaba la Biblia y les hablaba de la Biblia. Y obviamente, como es su sobrina, para no despreciarla, la escuchaba, bueno, vamos a escucharte, vamos a ver qué dice la Biblia, pues vamos a escucharte a ti, pues. Y nada, la palabra fue orando, siempre le fueron hablando de la palabra y hablando y hablando y hablando. Y poco a poco la tía fue interesándose más acerca de la palabra, acerca de Cristo. Y una noche la tía de Michelle le dice, hija, quiero que vengas aquí a la casa porque quiero que me hables más de Cristo, quiero conocerlo más. Y es ahí donde Michelle, ¿qué iba a hacer? O sea, tiene una niña de 10 años, ¿qué hago? ¿Con qué me voy? ¿Qué le digo? No sé. Nada, se llevó sus 4 leyes espirituales y les explicó acerca del arrepentimiento para con Dios y todo eso. Y después la tía cree en el Señor. Pero cuando cree en el Señor, he aquí el caos total que se genera en esa casa. Porque ambos son, bueno, pues agua y aceite ahora. Y ella se mantuvo totalmente, bueno, pues se sujetó a su esposo y en todas las decisiones de la casa, pero la hija, que Dios tenía una hija en ese momento,
vivía muy agobiada y los abuelos y la gente le decía, tus padres ahora se van a separar porque no van a estar juntos, porque ahora no creen en lo mismo, qué tal, qué esto. Entonces la niña pobrecita vivía muchos traumas de pequeña. Pero luego el esposo, que la conoce súper bien, se da cuenta de que algo está cambiando. Mira, la náguara ya no dice mentiras. Ya no grita, ya no me habla feo. Oye, qué raro. El almuerzo está listo a las 12. Pero es que ya no es así. Ya no dice mentiras cuando la viene a buscar la vecina y dice que no estoy en la casa cuando está en la casa. Algo pasó. Y él va poco a poco viendo que esa actitud de ella cambió totalmente. Y él dice, no. La cosa como que sí va en serio, como que no es mentira que es una cristiana así de momentico y ya. Yo creo que la cosa sí es en serio. Y es ahí donde el esposo cree por la conducta de la esposa sin decir ni una sola palabra. Continuamos. Dice la Biblia en el capítulo 3 y 4. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es decir, la belleza del corazón es más trascendente que la belleza física. El atavio, esa palabra yo decía atavío, pues, como tal, atavío, es una palabra que yo decía, ¿qué significará eso? Bueno, significa el adorno. El adorno de la mujer no deben ser peinados ostentosos, ni un zarcillo que le pese 20 gramos de oro, de un vestido de diseñador y tú les ves con aquel pelo, bueno, pues que le hacen así, no se mueve por el poco de laca que tiene. Y tú dices, de aquí a allá se ve la pintura esa roja que se echó. Y siempre está súper, bueno, pues, como decimos los venezolanos, demasiado emperifollada. Y uno dice, Hercia. Entonces uno dice, cónchale, naguará. Es lo que vemos a primera vista, que es el físico. Cuando la vemos así, ojo, no estoy diciendo que la mujer no se debe arreglar. Estoy diciendo que no, si no es un vestido Armani, no se lo va a poner. Si no es un zarcillo de incrustaciones de diamante que se ve de aquí a la China, ese no me lo voy a poner entonces. Porque la mujer todas las mujeres se ven bellas arregladas, ¿verdad? Y las que no también. Pero lo que dice la Biblia aquí es que ese adorno, ese atavio no sea el de lo físico, lo externo, sino que sea lo interno, lo puro, lo simple y apacible, lo manso de corazón. Que este adorno del corazón, que debe ser manso, doble, agradable, es de gran estima para Dios. Este es el que trasciende y es el que da realmente la belleza de una mujer. Cuando tú la ves que son mujeres de oración, entregadas a Dios, sirviendo, que tú ves ese corazón de servicio cuando lo hemos visto, yo lo he visto muchas veces aquí cuando vamos a la Veguita, todas esas mujeres que sirven a esos niños que lo quieren como si fueran sus hijos. Ese es el verdadero adorno y el verdadero atavio de una mujer. En Proverbios 31:30 nos los confirma también. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Continúo leyendo. Dice el 5. Porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es decir, ¿qué quiere decir aquí? Que en tiempos atrás también existían mujeres santas para dar ejemplo. Hubieron mujeres que el atavio de ellas era el del corazón, el que se entregaban a Dios, oraban, y ese era su adorno, no lo ostentoso, ni lo caro, ni lo extravagante, sino lo íntegro, lo interno de su corazón. Y existieron ejemplos, y uno de esos ejemplos fue Sara, como lo dice aquí la Biblia. El ejemplo de Sara fue la esposa, primeramente, Sara fue la esposa de Abraham. Y aquí Pedro nos las pone como ejemplo
de cómo debe ser una actitud de respeto hacia los esposos. Porque normalmente, vuelvo otra vez a los matrimonios que no conocen de Cristo y que están aquí, que no conocen, los matrimonios que vemos a diario, que no conocen de Cristo, vemos cómo es el trato y ¿cómo se dice? El apodo que ellos se dicen que no es nada bonito. Ya ahí se pierde un respeto de ambas partes, tanto como del esposo como de la mujer, cuando ese apodo tiene palabras feas, pues, como, no puedo decir un ejemplo porque suena hasta feo, pues decirlo así como por ejemplo. Pero lo que quiere decir aquí en la Biblia no es que que ustedes llamen Señor a sus esposos. Lo que quiere decir la Biblia aquí es que traten con respeto a los esposos, ¿verdad? Sigue ejemplo de otros matrimonios sanos. Esto es bueno. Cuando nosotros nos casábamos y teníamos todos estos ejemplos de estos matrimonios, siempre los escuchábamos y agarrábamos lo bueno y entendíamos algunas cosas porque estábamos, como quien dice, comenzando esta larga carrera. Porque es una carrera que es para toda la vida, mis hermanos. Y nosotros nos encantaba escuchar las experiencias de otros matrimonios fieles a la palabra de Dios. Y veíamos cómo Dios obra en la vida de esos matrimonios que hacen conforme a su palabra. Ahora bien, mis hermanos, he hablado mucho de las mujeres. He hablado mucho y veo ya por ahí brazos cruzados, me veo con los ojos así. Y yo dije, ya va. Ahora, por lo último, pero no por lo menos importante, vamos a ver cuáles son las responsabilidades que debe de tener nosotros los hombres. ¿Ok? Dice, verso 7. Vivid maridos igualmente con ellas sabiamente. Es decir, esposos vivan con sus esposas de manera sabia. Nosotros los hombres, Dios nos hizo de manera, ¿cómo lo diría? Tosco, brusco, somos así pues. Pero que el hombre deba ser así no significa que no sepa cómo hacer las cosas bien delante del Señor. ¿Qué pasa? El hombre debe de entender el estado de ánimo de su esposa, la debe de conocer. Cuando el esposo le diga a su esposa, no tengo nada, ¿qué tienes, amor? Nada. Ahí es donde el hombre tiene que pensar. Nada puede ser, estoy molesta, ¿qué pasó esto? ¿Qué hiciste aquí? O sea, nada es un todo. Nada es un todo, hombre. O sea, tienen que entenderlo. Cuando la esposa también vayan a comer y la esposa le diga lo que sea, que la palabra lo que sea puede ser también todo, ahí es donde el hombre no vaya a cometer el error de que el hombre, lo que sea, listo, ok. Para la cocina, viene, prende la olla, pasta, chihui. Listo. Amor, pero yo no quería eso. Usted dijo lo que sea. Sí, pero yo no quería eso. O sea, eso no me gusta. Yo no me lo voy a comer. Oye, pero no me diste lo que sea. Sí, pero eso no. Lo que sea sí, pero eso no. Sabiamente, hermanos. O sea, vivan sabiamente. La idea es ¿cuál? Lo que sea. Mi amor, ayúdame a pensar. Dime. ¿Qué es lo que sea? Dime en qué es lo que tú quieres comer que yo pueda hacerte aquí en este momento o pedirte para que comamos y poder disfrutar este momento. Listo, se evitó un problema ahí con su esposa en ese momentico. Ayúdela a pensar, o sea, que ella misma te diga a ti qué es lo que tú debes hacer, sin manera de tú inventar algo que después no le guste, ¿verdad? Aquí nos habla también de que, oye, es difícil. Sí, pero van a haber discusiones, pero es más fácil evitarlas de esta manera, respondiendo sabiamente. Y si le falta sabiduría, pídasela a Dios que Él se la dará. ¿Verdad? Entenderlas no es sencillo. Para nada. Pero tampoco es imposible. Así que debemos entenderlas y podemos también tratarlas de la mejor manera, como lo dice Colosenses capítulo 3:19. Maridos,
amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, cuando ella le diga lo que sea, usted, ay no, tú todo el tiempo con lo que sea, qué fastidio. No. Sabiamente, lo que sea. Bueno, vamos a ver. Algo tiene que suceder. O sea, hay miles de comidas. Una le debe gustar y una le debo hacer. Ok. También dice, dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer. ¿Qué significa la palabra honor? Que siempre la escuchamos en las películas chinas cuando el guerrero dice, ¿dónde está tu honor? Has perdido tu honor. Y uno dice, ¿pero por qué le dice que has perdido su honor? ¿Qué será eso? Sí, has perdido tu honor. Y entonces uno, pero ya va. Vamos a entender que la palabra honor, ¿verdad? Significa dar una buena reputación. Es decir, que tú la representas, ¿verdad? Y uno dice, ok, una reputación de nuestras esposas, cumpliendo nuestros deberes, pero ¿cómo le damos honor a nuestras esposas? ¿Cómo lo hacemos? Aquí la misma Biblia nos lo está diciendo, nos lo está explicando. ¿Cómo le debemos dar honor a nuestra mujer? Como a vaso más frágil. Esta palabra como a vaso más frágil siempre me da aquí en la cabeza porque yo me imagino una copa de cristal, la más fina del mundo. ¿Cómo trataría uno la copa de cristal más fina del mundo? Primero me pongo guantes para no ensuciarla. Primero debo poner guantes y tratarlo con el sumo cuidado. Cuidándola, no diciéndole, no gritando, porque capaz si yo grite muy duro y se rompa, porque tengo que no ensuciarla con cuidadito para moverla, casi que, bueno, pues la niñita de mis ojos, cuidarla así con cuidadito, listo, ya la puse para acá. Porque los hombres somos toscos y rústicos, pero Dios nos da a nosotros, los hombres, la capacidad de tratarlas como a vaso más frágil. Y debemos también de implementarlo con ellas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya les dije, un guantecito, esto, lo otro. Porque créanme, mis hermanos, que si las tratamos como a vaso más frágil, pero no le damos el trato que realmente es más difícil repararla que tratarla con cuidado. Porque una vez que se rompe ese vaso frágil, es más difícil reparar ese vaso, esa copa de cristal que se va a partir en 1000 pedazos, que tratarla con cuidado desde un principio. Así que tratémosla como a vaso más frágil, consintámosla, querámosla, cuidémosla. Ok. ¿Por qué la cuidamos? Pongo un ejemplo. Imagínense que viene otro hombre a gritarle o a decirles insultos a su esposa. ¿Cómo se pone el hombre? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? ¿Cómo tú le vas a insultar a mi esposa y gritar? Eso no, señor. Uno le da molestia enseguida. O sea, uno puede hasta reaccionar de mala manera porque le están haciendo daño a la copa más frágil que es la esposa de uno. Pero ¿qué pasa cuando este daño de la copa más frágil que le griten y le insulten eres tú y no otro? Debería molestar aún más que tú, el esposo, la trates de esa manera cuando te molesta que la traten otros así, pero tú eres peor. Ahí es donde debemos poner en práctica tratar como a vaso más frágil. Dice también cómo más debemos de tratarla. Dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Coheredera. ¿Qué significa coheredera? O sea, la mujer es el único ser vivo que Dios hizo capaz de crear vida en su vientre. Es decir, la capacidad de poder tener hijos. Imagínate saber que tu esposa está embarazada. Ahí es donde más la debes de cuidar. Imagínate, es la única capaz de darte hijos a ti, la única capaz de ser que tu descendencia siga fructificando y siga creciendo, es la única. Ahora, como coherederas de la gracia de la vida, quiere decir que trátala con más cuidado. O sea, es tu esposa, es la que te da los hijos, los bebés. Apenas cuando está embarazada, ya el hombre tiene que transformarse. O sea, una pistola aquí, todo, o sea, pendiente de que no se vaya a caer, de que el niño no duerme, pone una alarma porque ahora se dispara todas las noches a vomitar y tengo que acompañarla, no se vaya a caer, se vaya a resbalar. Tengo que estar pendiente de mi esposa porque es la única que es capaz de darle
descendencia a mi vida. Y imagínense, la mujer es la única capaz de poder tener una barriga de 9 meses con constante dolor, y después de esos 9 largos meses es que viene también lo más doloroso, que es parir, bien sea por cesárea o bien sea por parto normal. Ambos dos son dolorosos, los he escuchado. Las mujeres aquí que han dado a luz, bien sea por parto normal o por parto cesárea, es difícil. Ahora parió. Ahora debo cuidarla aún más, porque ahora está en una etapa donde todo le duele, viene una cuarentena, está sensible, tengo que hacerme cargo del hijo. O sea, nos corresponde como esposos poder estar velando por ella siempre. Ok. Esto es dando honor a nuestras esposas como base más frágil y como coherederas a la gracia de la vida. Y todo este tipo de cosas, todo este tipo de deberes que tiene que hacer el hombre, ¿para qué? O sea, ¿por qué lo hacemos? Todo esto tiene un motivo súper importante. Y es que en la vida del hombre, como esposo, que si hacemos lo contrario como dice la Biblia, nuestras oraciones con Dios van a ser de estorbo. No vamos a ser escuchados por Dios. Por no tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Dios nos va a decir, habla con mi mano. Cuando te arregles con tu esposa, habla conmigo. Y uno dice, wow, o sea, al hombre le toca fuerte en esta circunstancia. O sea, mira la responsabilidad que tiene la mujer y mira la responsabilidad que tiene el hombre. Es increíble, ¿verdad? O sea, es decir, como hombres hacer todo este tipo de cosas con nuestras esposas para poder vivir un matrimonio sano, nuestra relación con Dios tiene que ser buena, tiene que ser íntima. Y nuestras esposas debemos de cuidarlas y de quererlas, hasta a veces soportarlas en momentos cuando no están bien, que no entendemos sus sentimientos. Debemos estar siempre con ellas. Porque si hacemos lo contrario a lo que dice la Biblia, nosotros vamos a estar como papá regañado, o sea, como papá con un hijo regañado. Ahorita no, está castigado. Cuando se acomode con su esposa, hablamos otra vez. Y esto nos los manda el Señor a nosotros los hombres. Y es increíble porque nos da un ejemplo que solamente el Señor Jesucristo lo pudo hacer, y fue que el Señor Jesucristo murió por su esposa, que es la iglesia. Y asimismo nos manda Él, a nosotros los hombres, hasta el punto de amarlas y quererlas, hasta dar la vida por ellas mismas. En Efesios capítulo 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto me recuerda un 28 de septiembre, hace 5 años atrás, cuando estaba a punto de casarme. Y la tensión, el estrés, los preparativos, que si la novia no llega, que si el aire acondicionado, que si la canción que esa no es la que quiero, que todo ese estrés cargado en ese momento, en esa ceremonia. Y en esto estoy yo tratando de arreglar el sonido y la broma, porque Michelle quería entrar con una canción bonita, y entonces luego ella llegó en el carro y el abuelo no prendió el carro, sino que lo dejó apagado, sin aire acondicionado. El maquillaje se le iba a correr. En eso llega el pastor Franklin y habla con ella aparte y le dice, tranquila mamita, este es tu mejor día, disfrútalo, no pasa nada, si no es la canción que quieres, no importa, recuerda que tú ahorita eres la mujer más importante. Y luego, segundos antes, ¿qué digo yo? 15 segundos, veo que sale el pastor y me llama así. Eso fue algo inmediato, sin ni siquiera momentos de poder pensar me dio. Me dijo, ven acá, Diego. Y yo, ¿qué pasó? Ven acá, quiero hablar algo contigo. Y yo, ajá, dime, ¿qué pasó? Mira, estás con Michelle ahorita y van caminando y agarran a Michelle a golpes 2 hombres en un callejón. ¿Qué hace?
¿la salva? Y yo, claro, o sea, sí, pero al punto de dar la vida por ella, por supuesto. Ah, ok, listo, sí, estás listo para casarte, vente, vamos. Y yo, ok, era una prueba. Que si yo titubeaba o decía, bueno, pero tampoco al tan de extremo, o sea, hay 1000 maneras de poder... Listo, o sea, le decía después al pastor Michel, ten cuidado con ese hombre, ¿viste? Porque no está dispuesto a dar la vida por ti. Ya para concluir, mis hermanos, digo esto. El hombre y la mujer, para poder tener un matrimonio sano y edificado en Cristo, a ustedes los esposos les digo, consiéntanlas, trátenlas bien, cuídenlas hasta el punto de dar su vida por ellas, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y a ustedes las esposas les digo, amen a sus esposos, puedan tener seguridad en ellos y se puedan sostener en ellos y respetarlos. Debemos recordar que es una entrega día tras día, el uno por el otro. No lo podemos hacer solo. Necesitamos la ayuda de Dios para poderlo hacer, para poder llevar un matrimonio sano hoy en día, pero tenemos estos puntos y estas claves para poder tener un matrimonio sano. También les digo, permanezcan juntos. Los problemas van a venir día tras día. Cada día es un nuevo problema, cada día es un nuevo reto. Pero que el problema sea por el color de pintura que quieres pintar la casa y no sea por ver a otro hombre o ver a otra mujer. Que los problemas de ustedes sean lo más sencillo y puedan tratar de solucionarlos y poderlos arreglar de la mejor manera. Y que la palabra divorcio nunca sea mencionada en su matrimonio. Porque cuando nos casamos, estamos seguros de con quién me caso y con quién me casaré. Y no pensar nunca en la palabra divorcio porque entonces no te cases por las razones equivocadas. Ora al Señor y Él te dará un esposo o una esposa que van a tener una larga carrera durante largos años, porque el matrimonio es para toda la vida. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre, te damos las gracias, mi Rey. Te damos las gracias por esta palabra de hoy, Señor. Que seas tú obrando en los matrimonios de amigos de Jesús y todos los matrimonios, Señor, que conocen y no conocen de Cristo puedan hacer conforme a tu palabra, Señor. Para que puedan ser ganados los hombres, para que los hombres puedan ser hijos tuyos y para que esos hijos tuyos puedan cuidar a esa hija tuya, Señor. Porque es tu hija la que tú nos la das como esposa. Y debemos amarlas, respetarlas, quererlas, cuidarlas, hasta el punto de dar la vida por ellas. Debemos morir por ellas así como tú moriste por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Rey. Amén y amén.